Una de las tantas tragedias que estamos transitando en la actualidad es la cantidad de personas que están empleando métodos satánicos y buscan de normalizar el pecado. Si lo que antes se veía como cruel se logra presentar como piadoso, ya el daño está instaurado. Si lo prohibido por Dios en su palabra es promovido por los hombres y el mundo empieza a practicarlo, ya nosotros estamos contribuyendo al declive total de nuestra sociedad y por consecuencia de nuestro mundo. Aquí es fundamental la práctica de el discernimiento. Esa palabra discernimiento es una cualidad espiritual. Es tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo maldito. Es tener una mente ya preparada por el estudio de la Biblia, que tiene un filtro y todo lo que está en su entorno, noticias, familiares, amigos, lecturas, etc., todo lo filtra con el discernimiento espiritual. En algunas áreas de nuestra vida es muy obvio conseguir el pecado, pero hay otras que son completamente finas, delgadas, y es ahí donde la estrategia de Satanás empieza a confundir a las personas. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre te va a proponer algo que aparentemente es bueno, pero en realidad es completamente trágico. Es experto en maquillar las cosas agudas, las que son difíciles de diseccionar en capas. Y yo quiero colocar algunos ejemplos para que podamos encontrar en nuestra cotidianidad la falta de discernimiento o el discernimiento en sí mismo. Porque es en lo cotidiano cuando nosotros podemos percibir cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra capacidad de juicio. En realidad tenemos ya el equipamiento espiritual para decir lo que hizo este individuo está bien ante los ojos de Dios o no está bien. Primer ejemplo, un hombre que humilla a otro hombre, pues es sencillo discernir, eso está mal, eso es pecado. Pero ¿qué pasaría si vemos en las noticias una mujer que va a la tienda de un artista para exigir respeto, envalentonada por un motivo justo, y rompe una escultura frente a su creador? ¿Eso es correcto? Lo primero que abundan en las redes sociales son comentarios rápidos movidos por emociones. Ni siquiera hemos escuchado lo que explica la segunda parte, no sabemos las razones, pero de una vez nos identificamos con algo que nosotros creemos que es justo. Pero si nos detenemos a pensar por un momento, si un individuo quiere hacer un reclamo por una falta de respeto, pero en su acción irrespeta al otro, ya en sí mismo se convirtió en un maestro de la incoherencia. Y en estas cosas sencillas es que nosotros podemos ver la capacidad que tenemos para juzgar, discernir correctamente o no. Segundo ejemplo, el hombre que no responde por sus hijos. Pues esto es sencillo, esto está mal, esto es pecado. Pero ¿qué pasaría con un hombre quizás con una situación económica prominente que abandona a la esposa, abandona a los hijos y empieza a tener familias y hijos regados por todas las ciudades del mundo? Muchas veces conseguimos comentarios tan machistas que pueden decir, abro comillas, bueno, tiene dinero para mantener 10 más si les da la gana.
sin darnos cuenta, empezamos a reducir el sentido divino de la familia únicamente a una situación financiera. Y el ejemplo que hay que darle a los muchachos que no se puede comprar con dinero. Y la figura esencial paternal que afecta la personalidad de los infantes con qué se compra. Empezamos a notar que nosotros mismos como sociedad suavizamos el pecado. Y esto es un síntoma claro de la falta de discernimiento. Tercer ejemplo, y con este me quiero extender un poco más. Si hay un hombre adulto que quiere tener relaciones sexuales con un niño de 4 años, hasta ahora, por los momentos, gracias a Dios, se ve como un crimen, como un acto aberrante, como un pecado. Qué bendición que nuestro continente sea uno de los que se levanta para decir no a la pederastia. Muy bien, eso en este tiempo es claro discernir que está mal. Pero ¿qué pasa con la homosexualidad? Porque ahorita es tan común y tan normal y estamos siendo tan bombardeados de la homosexualidad que recientemente está cobrando fuerza un movimiento que pretende normalizar en la iglesia la homosexualidad. Sacerdotes que se dedican a escribir textos y textos para justificar algo que la Biblia llama pecado y que ahora estamos cambiando como una condición o un estilo de vida. Permíteme en primer lugar leerte la Biblia, porque no es Isaac Paniza el que quiere hablar, es la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a este tema? Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay personas que quieren suavizar y normalizar el pecado por sus propios intereses y pretenden torcer la escritura. Por ahí me mandaron un texto de un sacerdote que él adjudicaba que el original griego, esa palabra homosexual, en realidad no condena la homosexualidad. En primer lugar, para que no quede duda, en el original griego, la palabra que se emplea en esta porción bíblica es arsenokoites. Quiere decir del arsén, que significa hombre, y el koite, que significa cama. Hombre que está en una cama con otro hombre. Por eso es que en la Biblia, en otras porciones, dice los que se echan con varones. Y por si nos queda alguna duda, únicamente hablando del Nuevo Testamento para no extendernos, quiero que leas conmigo lo que la Biblia dice en Romanos 1, del 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No está la palabra homosexualidad porque no es necesario, y lo vemos con claridad
que está condenando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la homosexualidad. Y lo mismo lo podemos ver en Primera de Timoteo 1 del 8 al 10. Y aquí tenemos cabida a una pregunta. ¿Este conocimiento nos da el derecho de maltratar, de ofender o de humillar a una persona homosexual? Indudablemente que no. Pero yo reconozco como pecado lo que la Biblia me dice que es pecado, así sea yo el pecador. Y eso es el poder de la Biblia, que muchas veces me va a decir cosas que me confrontan a mí y me dicen cosas que yo no quiero oír, pero son necesarias que yo la escuche. Eso es muy distinto a que yo quiera torcer. Y recuerda, engañoso es el corazón y perverso. Seguir a Cristo, querido amigo, implica negarse a uno mismo y cargar nuestra propia cruz. ¿No es cierto? Y tristemente vemos cualquier cantidad de ejemplos de personas que hacen bochornos, acciones tristes, la embarran por completo y luego se quieren esconder detrás de Dios. Pero quieren hablar de Dios, pero no están dispuestos a dejar el pecado que te condena, que te tortura y que te está autodestruyendo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. Seguir a Cristo implica, en primer lugar, el arrepentimiento, y el arrepentimiento es dejar lo que estoy haciendo mal y saber que lo que la Biblia dice pecado para mí es pecado, no para humillar al otro, pero yo debo exponer con sinceridad lo que la Biblia me dice que es pecado. Luego de que yo me arrepiento y dejo, puedo creer y seguir a Cristo. Pero hay personas que quieren tener amistad con el mundo y amistad con Dios. Seguir a Cristo sin dejar el pecado no funciona. Es una mentira del diablo que te está taladrando tu mente y es fácil caer en el autoengaño. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mateo 6:24, palabras de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riquezas no abarca únicamente una situación económica. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Puede ser la popularidad, puede ser la fama, el deseo de querer quedar bien con la mayor multitud. Puede ser un pecado escondido que te has encariñado de tal manera que no quieres soltarlo. Pero quiero decirte, querido amigo, de parte de Dios, que el mensaje de este libro es un mensaje radical. O eres amigo de Dios o eres su enemigo. Dios odia y condena la tibieza. O eres blanco o eres negro. Los grises en la relación con Dios y en la Biblia no tienen cabida. ¿Qué dice la Biblia con referencia a normalizar el pecado? Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa expresión hay
es lo opuesto a las bienaventuranzas. Es una expresión de dolor que advierte que por estas acciones viene el sufrimiento y el daño. Primera de Timoteo 4 del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios que abundan en los líderes de este mundo, influenciadores, series de televisión, algunos sacerdotes, pastores, influenciadores, maestros, etcétera, que quieren torcer la Escritura. Ahora, en 1 Timoteo 4, versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Tu conciencia es la que te confronta y te dice, esta acción que acabas de cometer no es correcta. Esa conciencia fue sellada por Dios en ti para que así no conozcas la Biblia, tú puedas saber lo que es bueno y lo que es malo, por lo menos los 10 mandamientos. Pero si tú insistes en permanecer en el error, en permanecer en el pecado, puedes correr el trágico riesgo de cauterizar tu conciencia. ¿Qué implica eso? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú insistes y estás tan encariñado con tu pecado y cauterizas tu conciencia, Dios dice, ¿sabes qué? Tú estás tan amañado con tus malos hábitos que yo te entrego. Yo voy a dejarte libre para que tú hagas, y ahí te conviertes en una mente reprobada. ¡Qué peligroso es esto! Una mente reprobada es aquella que no tiene la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, que a lo malo le llama bueno y empieza a autodestruirse. Y no solamente eso, quiere arrastrar a los que están en su entorno porque busca siempre de justificar su propio error y perdición. Como punto final, quiero darte 2 recomendaciones. En primer lugar, cuídate de estas personas que están intentando normalizar el pecado y que están llamando bueno a lo que Dios llama malo. Están llamando condición a lo que Dios llama pecado. En segundo lugar, no escuches únicamente a un sacerdote. No escuches únicamente a un pastor. No me escuches únicamente a mí. Tu fidelidad tiene que ser con Dios y con su palabra. Por eso quiero recomendarte que indagues, medites, reflexiones, cuestiones, caves pozos en la palabra de Dios. No te quedes únicamente con la comentario o con la enseñanza de un solo hombre. Profundiza. Tienes internet, aprovéchalo. Empieza a estudiar exegéticamente temas. No es suficiente un artículo de Instagram. Voy a dedicarme toda esta semana a ver qué dice la Biblia con relación a este tema y voy a sujetar esa intención a una oración. Dios Padre amado, este sacerdote me está diciendo esta cosa, este hombre me está diciendo esta cosa. ¿Qué dice tu palabra? Ilumíname, dame discernimiento para poder diseccionar las áreas finas de mi vida y poder tener un juicio justo y santo. Amén. Eso es una oración. Te quiero advertir
en el amor de los que buscan normalizar el pecado.